Bueno, entonces vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo en el libro de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y empezamos aquí el capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Ojo, no está diciendo, no es que él esté hablando solamente a los descendientes de Abraham, a los judíos. No es que él está hablando a sus hermanos de Israel diciendo que halló Abraham nuestro padre según la carne. No, sino que halló en la carne Abraham. ¿Se entiende? O sea, en él como persona, ¿qué había? ¿Qué lo hacía especial? ¿Qué lo hacía diferente? Ya mencionamos antes de que, según la mayoría de eruditos, Job fue contemporáneo con Abraham. Ahora, Job era un adorador, mientras que Abraham venía de una familia de fabricantes de ídolos. ¿A quién elegirías tú para empezar una estirpe, para levantar un pueblo? A alguien que adora, y ojo, a alguien de quien Dios presumía, ¿De dónde viene Satanás? De rodear la tierra. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. ¿Por qué no escogió a Job? ¿Estaba allí? ¿Lo adoraba? ¿Por qué no Job? ¿Por qué Abraham? Abraham estaba más lejos. Se dedicaba a la fabricación de ídolos. ¿Por qué Abraham? ¿Qué hubo en la carne? ¿Qué tenía de especial Abraham? En la carne, la verdad, no mucho. Es más, en la carne, en el currículum, en papeles, Abraham estaba en una desventaja tremenda. ¿Qué era lo especial que tenía Abraham entonces? Si no era en su carne, ¿dónde estaba? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué Dios lo eligió? ¿Qué tenía él? ¿Qué diremos pues que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cuál fue el factor diferencial? ¿Qué fue lo que inclinó la balanza? Él creía. Job adoraba a Dios, pero recordemos, Job hacía las cosas correctas, pero por las razones equivocadas. Job no vivía en fe, Job no se movía por fe, Job se movía por miedo. Los sacrificios que él ofrecía, los hacía por si alguno de sus hijos pecaba. Ahora, Job no instruyó a sus hijos a servir a Dios, no les enseñó a adorar a Dios. Él lo hacía por ellos. ¿Y era eso importante? A ver, dime qué tan importante era. El día que Jesús vino y cenó con Abraham y estaba con los dos ángeles que después fueron para destruir a Sodoma y Gomorra, en el momento en que se estaban yendo, volvió y le dijo, ¿vamos a ocultarle algo a Abraham, siendo que Abraham va a enseñar a sus hijos a servirme? Se trataba de levantar una nación, entonces era importante que él enseñe a sus descendientes acerca de Dios.
Job era adorador, pero Job adoraba por miedo, mientras que Abraham creía. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces no tenemos que hacer nada, hermano. Si tú piensas que creer es nada, te invito, otra vez como le dije la semana pasada, te invito a que lo hagas. Después me cuentas. Es simple en realidad, o sea, a la hora de la hora es simple. Yo tampoco voy a decir que el camino del Señor es duro. No. Pero sí va en contra de nuestra naturaleza humana. Y qué tan dispuestos estemos a morir a ella, lo facilita o lo complica. ¿Ok? Porque si es la piedra de tropiezo, es el gran problema que tienen muchas personas con la gracia. Que la gracia, como hemos leído, no les deja espacio para jactancia. No deja lugar para que alguien hinche el pecho, porque ¿cuál es tu mérito? ¿Usar la fe que Dios te dio a ti y a todos los demás? Y si tú la usas, como leíamos en los primeros versículos, o ignoras, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, incluso hasta el usarla es porque Dios te permite hacerlo. Usas algo que Dios te dio porque Dios te deja usarlo. No hay espacio para mantener una actitud totalmente agradecida. No es que tengas suerte de estar allí. Fuiste favorecido. Ni siquiera para que te jactes de tus suertes, para que seas agradecido. Nada más. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No que no haya pecado, no inculpa de pecado. El ejemplo más claro, más gráfico de este es cuando Balac contrata a Balaam y lo lleva para que maldiga a Israel. Previo, ustedes ya saben la historia, Dios le dice no, él insiste, al día siguiente le ofrece más plata y él piensa, seguro Dios quería que me pague más. Señor, voy, no vayas. A la tercera le dice, está bien, ves. Después, mientras está en el camino, su asna se detiene, le empieza a golpear, discute con el asna, sí, el asna le responde y él se pone a hablar con ella. Y era un ángel que estaba ahí con una espada y le dice, si en este mismo momento pudiera, te mato a ti y la dejo viva a ella. Y él estaba diciendo, oye, más valioso, más prudente, más sabio es un burro que tú en este momento. Y no, bueno, vas a decir lo que se te diga, sí. Y llega y empieza a bendecir a Israel. Y Balac, el que le estaba pagando por maldecirlo, dice, mira ya, si no lo vas a maldecir, está bien, pero tampoco los bendigas, ¿no? Al menos esa parte. Y lo lleva, primero lo lleva por un lugar y él empieza a bendecir a Israel y le dice, ok, de repente por este lado justo, qué piñas somos, ¿no? Qué mala suerte, lo traje justo por el lado donde están los buenos. De repente por este lado está el tabernáculo y todos ahorita por acá están muy santos. Vamos por otro lado, donde no estén tan
Bien, a ver, vamos por otro lugar y de repente por ahí sí vemos algunos traviesos y y lo lleva por otro lado y Balaam dice algo, dice, ¿no? Jehová no ve maldad en Israel. Ahora nosotros sabemos que no es que no había maldad en Israel, porque lo hemos leído bien y sí se habían portado mal. Ya había pasado lo del becerro, ya tenían varias perlas en su sitio. Incluso, no es que en ese momento todavía se estaban moviendo bajo el pacto que Dios hizo con Abraham. Ya habían pedido la ley, ya estaba la ley sobre ellos, pero Dios es claro cuando dice esto. No dice que no había maldad, dice que Él no veía maldad en ellos. Hay una diferencia. Muchos expertos están de acuerdo en algo. Cuando uno se enamora, ve a la otra persona perfecta. Pero es que esa no es una mirada objetiva en realidad, es una mirada bastante subjetiva. Y uno en realidad no se enamora de la persona tal cual. Porque a esa persona poco a poco ese deslumbramiento se va yendo y ya vas viendo los defectos que siempre han estado allí. Y aprendes a amar. Entonces hay una parte que nace y hay otra parte que se trabaja. ¿Eh? Pero por eso es que hay muchos que empiezan muy bien, después cuando vienen los problemas no aprenden a amarse y tiran todo por la borda. Y entonces aparece una nueva persona y es lo mismo, en el deslumbramiento, ok, qué maravilloso, qué perfecto, qué esto, qué lo otro. Pero luego que pasa ese deslumbramiento, no han aprendido, no han trabajado en aprender a amar a alguien. Que sí es un poco más aburrido, entre comillas, pero más firme, más sólido. Ciertamente, tú puedes entrar a un edificio y ver, y ¡ay, qué bonito! Mira esos cuadros que están allí. Mira, pero ¿sabes qué sostiene todo eso? La parte que sostiene todo eso no tiene nada de lujo. No es nada bonito de apreciar. Son un montón de piedras y concreto y cemento allí amontonado. Esos son los cimientos. No están tan rajeaditos, no están tan metidos ahí en la tierra. Están escondidos, pero eso permite que todo lo demás se sostenga. Sin eso, que no es bonito, que no es suave, es tosco. ¿Han visto los cimientos de una casa? Claro, no son bonitos, no están tienen se nota hasta la parte de la columna, los alambres medio salidos, las piedras se notan, y bueno, pero eso sostiene todo. No es agradable, no tiene nada de glamoroso, pero es lo que sostiene todo lo demás. Dios se enamoró de su pueblo. Claro, el pueblo de Israel, hermano. Nosotros tenemos... Frena, ¿ya? Después vamos a seguir leyendo quién es Israel, pero Dios está enamorado de su pueblo. En esos momentos fue la nación de Israel. Y Él decidió ver con ojos de amor. Él decía, no veo maldad en Israel. No es que no la hubiera. Él no la veía porque Él estaba mirando con ojos de amor. Y con ojos de enamorado. Entonces todo lo que veía era perfecto. No lo era, obviamente. Pero Él lo veía así. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora, ¿por qué Dios los veía así? Porque ellos eran un pueblo que estaba cumpliendo fielmente la ley. No. ¿Por qué los veía así? ¿Por qué eran su pueblo?
porque eran descendientes de Abraham. Ya lo señalamos en su momento, el pacto que Dios estableció con Abraham fue un pacto de bendición. Y lo maravilloso es que en la misma palabra, inmediatamente después que él renueva el pacto, cuando Abraham sube de... Inmediatamente después que él renueva el pacto, más adelante nos va a contar la historia de Simeón y Leví, la historia de Judá. Simeón y Leví, recuerdan, su hermana fue abusada, pero el hombre que la tomó se enamoró, se prendó de ella, pidió su mano, se casó con ella, y ellos le pusieron la condición de que para poder ser un pueblo tenían que circuncidarse, y él y todo su pueblo se circuncidó. Y ellos aprovecharon y fueron y los mataron. Ahora, ojo, ellos no estaban matando, y quiero que reparen en esto, no estaban matando a paganos, a cananitas, a gente perversa. Ellos en ese momento estaban matando a creyentes. Porque esta gente aceptó y se circuncidó. Esta gente entró en pacto. Ellos no mataron a perversos. Mataron a gente de pacto. O sea, era bastante grave lo que hicieron. Judá, en el siguiente capítulo, porque están ahí seguiditos nada más, ya había enviudado y su nuera Tamar estaba esperando. Como él no le traía al hijo menor, se disfrazó. Judá la tomó por prostituta, contrató sus servicios y le engendró un hijo. De ese hijo, producto de esa relación, viene más adelante Jesús. Ahora, no eran las personas con la mayor con la mayor solvencia moral, ¿no? Pero Dios los bendecía. Por lo bien que se portaban, los bendecía por las buenas personas que eran. No, los bendecía porque eran descendientes de Abraham. Y él había hecho un pacto con Abraham. Sale de tu tierra, de tu parentela, ve al lugar que te mostraré. Haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, te bendeciré, serás bendición y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Lo lleva, Abraham sale de su tierra, 12 años después sale de su parentela, pues sí, no fue todo inmediato. Fue paso a paso, fue entendiendo. Abraham lo que tenía y lo que lo hace el padre de la fe, ya lo señalamos, no era que no se equivocara, no era que no dudara, pero aquí la palabra dice que no dudó por incredulidad. Exacto, una cosa es dudar por incredulidad. ¿Qué cosa es dudar por incredulidad? Pensar que Dios no puede hacer lo que te está diciendo. Y él no dudó por eso. Las veces que dudó no fue que él pensara que Dios no iba a cumplir su palabra. Las veces que él dudó, confundió el tema fue, por ejemplo, van a Egipto, la ve y dice, ahora veo que tú eres hermosa. Y al llegar la gente me va a matar por causa tuya. Di que eres mi hermana para que me vaya bien. No fue que no creyera que Dios era capaz de hacer lo que le estaba diciendo, fue simplemente miedo. Fueron otras cosas. Pero no fue incredulidad. Ahora, él cumplió. Y como él salió de su tierra 12 años después de su parentela, ¿Dios lo bendijo? Sí, lo bendijo. ¿Engrandeció su nombre? Oh, sí, claro que lo hizo. ¿Él fue bendición? Por supuesto que sí, si no pregúntenle a Abimelech y a todas sus mujeres. Oró por ellos porque Dios le dijo, devuélvele su esposa. Al rey de los filisteos sí repitió el mismo error de Egipto después cuando fue a la tierra de los filisteos. La misma estrategia, di que eres mi hermana.
Y cuando Abimelech lleva a Sara a su harem, antes que pase algo, Dios le dice, te vas a morir. Pero ¿yo qué he hecho, Señor? Has tomado a esa mujer de ese hombre. Pero él me dijo que era su hermana, él no me dijo nada, yo lo he hecho con mis manos limpias, no ha habido maldad. Sí, ya sé que tú no querías hacerlo, por eso te estoy avisando. Ahora, devuélvesela y ve y pídele que te bendiga, porque él es profeta. Y Dios va a Abimelech, le devuelve a Sara y le pide que lo bendiga. Las mujeres de la casa de Abimelech habían quedado estériles. Abraham, como ustedes saben, Sara era estéril, pero Abraham ora por las mujeres de Abimelech y todas se vuelven fértiles. No sé si a Abraham se le había ocurrido antes que podía hacer eso, que podía orar por Sara. Lo curioso es que después de eso, al poco tiempo, es que llega Isaac. O sea, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cuál era su estado? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cuándo es que se le consideró justo? ¿Cuando ya se había circuncidado? ¿Cuando ya tenía una evidencia externa del pacto que tenía con Dios? ¿O antes de que haya alguna evidencia, antes de que alguien más pudiese notar esto? Fue antes. ¿Cuándo fue considerado justo? Cuando no se había circuncidado. La circuncisión Dios se la dio muchos años después. Se la dio como una señal del pacto que había hecho. La circuncisión se la dio como señal. No se la dio como un motivo. No fue causa de la bendición que le estaba dando. Fue más bien una manifestación. Aquí está. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Recordemos que cuando Dios le habla a Abraham respecto a su descendencia, le menciona dos cosas. En una ocasión le dice que mire las estrellas en el cielo y si las podía contar, y luego le dice, así será tu descendencia. O sea, sería como las estrellas del cielo. Pero en otra ocasión le dice que mire la arena y que su descendencia sería así, como la arena del mar. Entonces le habla de dos tipos de descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Una descendencia en la carne, una descendencia física, pero por otro lado una descendencia también celestial, una descendencia espiritual, una descendencia en la fe. ¿Okay? Y Abraham cree esto, cree lo que Dios le dice, le es contado por justicia, cree en la promesa que Dios le da, y después de haber creído, un buen tiempo después, recién Dios le da la circuncisión como una señal de que era un hombre que estaba en pacto con él, para él y para sus descendientes. Pero él ya había sido contado como justo
antes de ser circuncidado. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que fue así adrede, fue así para que esta promesa alcance tanto a la descendencia en la fe, tanto a aquellas personas que aunque no fueran de su linaje, tuviesen una fe similar a la suya, como también para aquellos que descendían de él, que tenían una descendencia en la carne de Abraham. Entonces, vamos a ver aquí qué dice. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Señalábamos, ¿no? ¿Realmente produce ira la ley? Compruébalo. Pero te spoileo, sí. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. No, hermanos, vamos a ser totalmente honestos. Y lo decíamos la semana pasada, ¿a quién le gusta que le den órdenes? ¿A quién le gusta que le pidan ¿Cuándo tu ánimo es mejor para hacer algo? Cuando alguien viene y te pide, oye, por favor, pues. O cuando viene y te dice, oye, ve y haz esto. ¿Cuándo tienes una mejor reacción? Cuando te lo piden. Y ojo, incluso siendo tu trabajo, incluso puede ser que sean claramente tus funciones, o bueno, esté dentro de tus funciones, pero siempre esa cordialidad ayuda bastante al ánimo. Cuando hay un mandamiento, la tendencia, la naturaleza del ser humano lo hace resistirse un poco a ello. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Recordamos, esta no es la epístola a los hebreos. Esta es la epístola a los romanos. Sí, pero es que los cristianos en Roma, todos eran judíos, hermano. Ya pues. O sea, está bien. Seguramente los primeros que llevaron el evangelio a Roma, sí, deben de haber sido judíos. Pero no todos eran judíos, muy probablemente. La mayoría no lo eran. La mayoría eran latinos. ¿Latinoamericanos? No, latinos, o sea, romanos. Eran de esa zona. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Quiénes? Nosotros los judíos, nosotros los creyentes. ¿Cómo está escrito? Esto fue lo que Dios le dijo: te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Recuerdan que cuando Jesús está con los apóstoles, está yendo con los discípulos, saliendo de Betania hacia Jerusalén, al día siguiente de haber maldecido la higuera, y Pedro la ve y le dice: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús voltea y les dice: tened fe en Dios, aunque la traducción más precisa sería:
tened la fe de Dios. ¿Cómo es la fe de Dios? El cual llama las cosas que no son como si fuesen. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas se movían sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. No dijo Dios, está oscuro. No se puso a hacer un recuento del problema. Se puso a hablar las soluciones. Sea la luz. Haya división. Se puso a ordenar todo con su palabra. No se ocupó en enumerar el problema. Habló la solución. Llama las cosas que no son como si fuesen. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. He tenido una mujer que era estéril. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No fue... Ahora, creer, amar, odiar, dudar, temer, son decisiones. Hay una parte que se siente, pero lo que la determina es la decisión que uno tome. Tú puedes decidir y usar tu energía en creer, como puedes usar esa energía, la misma energía que vas a usar en creer, en temer o en dudar, en cuestionar. En ambos casos son decisiones que tomas. En todos esos casos son decisiones que se toman. Abraham decidió creer. Ya lo decíamos la semana pasada. Tú decides creer, tomar una palabra que Dios te da y aferrarte a ella. En contra de lo que dicen todos los demás. En contra de lo que pueda decir un médico, de lo que puedan decir los economistas, de lo que digan los noticieros, de lo que digan los políticos, tú te aferras a lo que Dios te está diciendo porque sabes que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y te aferras a esa palabra. Es lo único que tienes, una palabra. En contra tienes cuadros estadísticos, en contra tienes análisis médicos, en contra tienes políticas de Estado, en contra tienes todo. Pero tú decides abrazarte a ello. Es muy simple en realidad. Te agarras de eso, lo declaras, lo confiesas, lo abrazas. Pero hacerlo es una lucha. Sí, es la buena batalla de la fe. Es buena porque ya se nos dio la victoria, pero sigue siendo una batalla. Sigue habiendo un conflicto. Sigue habiendo un golpe de espada contra espada. Ahora, ¿cómo funciona esta espada? Son palabras habladas. Satanás grita lo que él quiere. Eres pobre, estás enfermo. Y tú puedes sacar tu espada y moverla y hablar, lanzar la palabra de Dios, llamar las cosas que no son como si fuesen. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido,
por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué, hermano? Otra vez recordemos. Porque muchos, en su momento lo señalamos, ¿no? Muchos dicen, hace unos 20 años, entre 20 a 30 años, fue fines de los 90, me acuerdo, 95, 97, hubo un revuelo, porque en una excavación que hacían en Jerusalén, pues quieren hacer una conexión, una tubería, algo, y entonces tienen que tener un grupo de arqueólogos porque cuando empiezan alguna excavación se pueden encontrar con algo. Lo mismo ocurre aquí, Aquí en Perú, como también tenemos bastante historia antigua, siempre, no sabía, pero todas estas empresas tienen que tener un arqueólogo allí, porque en una de esas que estén excavando pueden encontrar algo. Y bueno, encontraron una tumba hecha en la piedra, y dentro encontraron el cadáver de un hombre que había sido crucificado. Ya se imaginan, ¿no? Empezó ahí mismo toda la especulación, ¿no? Era la tumba real de Jesús, y ahí estaba el cuerpo de Jesús. Habían detalles que no coincidían, no estaba el costado atravesado, pero era un hombre que había sido crucificado. Había que hacer todavía las averiguaciones del tiempo, de qué tan antigua era esa tumba, qué tan antiguo era el cadáver, pero ya su sola aparición hizo que un montón de gente empiece a especular. Y entonces empezó un debate, sin que haya ninguna evidencia, de qué pasaba si era la tumba. Y recuerdo que salieron muchos a decir de que bueno, al final si ese era el cuerpo no importaba, porque igual él al morir por nuestros pecados y derramar su sangre, ya con eso nos había redimido. No, la verdad es que no. La expiación no terminaba con el sacrificio del cordero, no acababa allí. Esa era una parte importante, sí, pero no acababa con la muerte del cordero. Luego, para que se completase, el sumo sacerdote llevaba la sangre del cordero, entraba al lugar santo, llegaba hasta el lugar santísimo, abría la cortina y rociaba el velo sobre el propiciatorio, que era en la tapa del arca de la alianza. Habían dos querubines con los brazos extendidos y en medio era donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio. Cuando la sangre era aceptada, pues la presencia de Dios descendía, el sumo sacerdote salía de allí, salía vivo, entonces todos aplaudían y sabían de que el sacrificio había sido aceptado, sus pecados habían sido cubiertos y ellos iban a tener un año de bendición, ¿no? Las cosechas iban a ir bien, si alguien venía a buscarles la guerra, ellos iban a ganar, todo iba a ser bueno. Si por algún motivo, que a veces pasaba, el sumo sacerdote no salía y se oía un golpe seco, ya les expliqué de la campanita y de la cuerda que tenían para no entrar, porque si entraban morían. Entonces ese año les iba a ir mal. Ese año seguramente no iban a haber buenas cosechas, ese año si alguien los atacaba ya fueron, ¿no? Porque todo esto se cerraba con la labor del sumo sacerdote llevando y presentando la sangre. No se acababa con la muerte del cordero. Entonces cuando él muere en la cruz,
Esa fue una parte. Pero para que seamos totalmente limpios, Él tenía que presentar su sangre. ¿Y cuándo lo hizo? Cuando resucitó. Se le aparece María, ve a María Magdalena ahí llorando, mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor. Y él le llama a María y ella, Raboní, maestro, y dice, no me toques, aún no he ido a mi Padre. ¿Qué pasaba? Que el sumo sacerdote, antes de ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo, ofrecía un sacrificio por su pecado. Y una vez limpio podía ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo. Pero en ese proceso, después de haberse limpiado él, no podía ser tocado por nadie. Porque en el instante que lo tocaban, era contaminado por ese pecado. Y ya no, y si se pasaba que ya entraba, se presentaba en el lugar santo y ahí es que caía muerto, porque hubo alguna contaminación. No es tan extraño esto. Médicamente hablando, hoy existe eso. Hay ciertas salas que son estériles y el médico antes de ingresar a este lugar es esterilizado. Se pone unos guantes, todo, y entra y no se puede contaminar. En sala de operaciones ocurre algo así. No es una sala totalmente estéril, todos están con mascarilla, ¿por qué? Nadie puede estornudar, nada, no puede haber ningún germen, porque va a haber un cuerpo abierto allí. No se puede contaminar con nada del exterior. Entonces, el sumo sacerdote tenía un nivel de pulcritud similar. Él entraba con la sangre y la presentaba. Jesús no. Cuando María se le acerca y dice, no me toques, aún no he subido a mi Padre. ¿Qué es lo que pasaba? Él tenía que subir, presentarse en el tabernáculo en el cielo, a cuya imagen había sido hecho el tabernáculo en la tierra. Con ese diseño en base se hizo el templo, considerando los tres ambientes y todo, pero él fue y presentó su sangre y después ya vino y se le aparece a sus discípulos, ¿no? Tóquenme. Primero no me toquen, pero después, porque ellos primero lo miraban pensando que era un fantasma, y dijo, vengan, tóquenme. Y como todavía seguían, ya tráiganme de comer. ¡Señor! Ahí recién terminaban de entender. El caso es que él fue y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Este es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ya sabemos por qué tuvo que levantarse de los muertos, para terminar la obra expiatoria, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado. Fue entregado por nuestras transgresiones. Fue el Cordero que murió en el sacrificio y resucitado para nuestra justificación. Fue el sumo sacerdote que presentó la sangre del Cordero, su propia sangre. Tú no puedes ser juez y verdugo. Bueno, hay alguien que fue Cordero y sumo sacerdote al mismo tiempo. Desempeñó los dos papeles. Resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Les recuerdo una vez más, cada vez que encontremos la palabra esperanza en la Escritura, tenemos que entenderla en el contexto en que ésta se usa. Siempre que se hable de esperanza, se está refiriendo a la segunda venida. ¿Ok?
Siempre que encuentres la palabra esperanza en la Escritura, está haciendo alusión a la segunda venida de Cristo. Para cualquier otra cosa no va a usar esperanza, va a usar fe. Es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es llamar las cosas que no son como si fuesen. Tú puedes acelerar la manifestación de ciertas cosas o puedes retrasarla de acuerdo al nivel de fe que tengas. ¿Sí saben eso, no? Cuando tú aprendes a moverte en fe, ves a Dios responder más rápido. Y no es que Dios te prefiera a ti, sino que estás entendiendo. Y espiritualmente hablando, quitas las resistencias a causa de que tienes una mejor conciencia, un mejor entendimiento. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando tú estás, como Juana la cubana, un pasito para adelante y un pasito para atrás, pero con ganas, cuando tú estás en ese plan de que hoy creo, mañana pero es que no estoy seguro, hoy día parece que sí, me han dado una buena noticia, no, escuché que en realidad esto, cuando tú estás en ese plan, la manifestación se retrasa. De nuevo, cuando tú te aferras, cuando decides creer y vas en contra de todo lo que venga y sacas tu espada y empiezas a pelear la buena batalla de la fe, ayudas a que esto se manifieste. Cuando te acostumbras a hacerlo, va siendo cada vez menor la resistencia. Y llega un momento en que ya casi no hay resistencia. ¿Ustedes creen que Jesús peleaba mucho para tener respuesta? ¿Peleaba mucho con el enemigo para tener respuesta? Tuvo una ocasión, Satanás. Absolutamente débil, después de 40 días de ayuno, para tentarlo. Y ya sabemos cómo terminó eso. ¿Qué pasó a partir de allí? Que los demonios se corrían. No querían enfrentarse a él. ¿Qué pasa cuando tú le crees a Dios y te acostumbras a moverte y a vivir en fe? Se te van a correr. No van a querer enfrentarse a ti. Cuando tú llegues, estás entrando por la puerta de adelante y ellos están saliendo por la puerta de atrás. O sea, no van a esperar a que te vayas para volver a regresar. No te van a confrontar. Pues sabes que los vas a humillar. Porque también nosotros tenemos entrada a la fe, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Nos gloriamos en las tribulaciones porque somos masoquistas? No, nos gloriamos porque sabemos que hay una respuesta, que hay una salida. Cuando eres bueno en algo, te vuelves competitivo. Cuando te das cuenta que eres bueno para algo, tú te empiezas a probar a ti mismo qué tan bueno eres, qué tan capaz eres. Y buscas oponentes o adversarios que te significan un reto. Por ejemplo, si eres bueno en ajedrez, le ganas a todo lo de tu barrio, algún día vas a querer ir y jugar con alguien que sabes que juega mejor, porque quieres probarte. Y cada vez vas buscando, y si le ganas, vas a buscar a alguien mejor y vas a seguir buscando siempre a alguien mejor, a alguien más fuerte, para ganarle. Cuando te acostumbras
a echarlo fuera. Se empieza a volver